Buenas, buenas. ¿Cómo están, campeones del mundo? Y los que no, espero que también estén bien. Hoy vamos a hablar del contrato de obras y servicios y también vamos a hablar del contrato de juego y apuesta. Vamos a comenzar con la definición del contrato de obras y servicios. El concepto dice que hay contrato de obras y servicios cuando una persona, según el caso, puede ser el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual, o a proveer un servicio mediante una retribución. Entonces, vamos a desmenuzar un poco lo que es esta definición, ¿no? Nos habla el concepto de que va a haber contrato de obras y servicios cuando una persona, según el caso, puede ser contratista o prestador de servicios. Esto porque este contrato engloba lo que es obras y servicios. Vamos a ver las diferencias entre ambas, ¿no? Por lo general, cuando se habla de obras, se habla de una obligación de hacer, pero obligación de resultado, no de medio, ¿no? Entonces va a obtener una obligación de resultado el contrato de obra. El concepto dice, según el caso contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, es decir, no va a estar trabajando bajo relación de dependencia, tiene que ser un sujeto que lleva adelante su profesión de manera independiente. Esta persona se va a obligar a favor de otra, la cual va a ser llamada comitente. Esta a realizar una obra material o intelectual, o a proveer un servicio mediante una retribución, es decir, se exime ya lo que vendría a ser la gratuidad, se sabe que este tipo de contrato va a ser oneroso, se va a presumir oneroso. Entonces, el contrato de obra, el contratista, es decir, el constructor o empresario, se obliga a ejecutar una obra determinada a favor del comitente y éste se obliga a retribuírselo. Ejemplo, contrato a alguien para que haga 2 cuadras de pavimento hasta mi quinta. La obra puede ser de naturaleza material, como la que acabamos de decir, o otro ejemplo puede ser la construcción de un edificio, una calle, un camino, un puente, etc. Pero también puede ser intelectual, como por ejemplo la redacción de un libro, escribir una partitura, una obra teatral, pintar un cuadro, etc. Y cuando hablamos de contrato de servicios, el prestador de servicios se obliga a prestar un determinado servicio a favor del comitente y éste se obliga a retribuírselo. Entonces, el contrato de servicios puede llegar a ser cuando contrato los servicios de un electricista o de un plomero para que haga unos arreglos en mi casa, etc. Un supuesto de dudas sobre la calificación, porque pueden haber dudas, se pueden presentar dudas a la hora de la calificación de que si es de obra o de servicios. Entonces, se va a considerar, para dirimir esta duda, se va a considerar contrato de servicios si la obligación de hacer cierta actividad independiente del resultado, configurando una obligación de medios, y se considera contrato de obra si se promete un resultado eficaz, siendo así una obligación de resultado. Los caracteres de este tipo de contratos van a ser bilaterales, porque van a haber obligaciones recíprocas, van a ser consensuados porque se necesita el consentimiento de ambas partes para poder llevar adelante el contrato, para que se perfeccione, para que sea eficaz. Pueden ser onerosos o gratuitos, es decir, en algunos casos va a haber una retribución, siempre va a haber retribución, pero en algunos casos puede darse lugar a la gratuidad. Son conmutativos porque hay un equilibrio entre la prestación y el precio que se paga. Son en principio no formales, ya que no se exige una formalidad para que el contrato adquiera eficacia, y son nominados porque también el código establece cómo deben ser, o sea, el código establece la existencia de este tipo de contratos, ¿no? Las obligaciones de las partes. La obligación del contratista o prestador de servicio, entre otras, son
ejecutar el contrato según lo pactado, informar al comitente sobre aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida. Esta parte es importante, ya que suele haber desigualdad de conocimiento entre las partes, es decir, la persona que está construyendo va a tener más conocimiento del estado de la obra y demás, o de temas técnicos de la construcción y demás. Entonces, el contratista debe hacer saber todo a la parte, al comitente para que éste pueda trabajar en relación a cálculos económicos y previsión en relación a la construcción, ¿no? Al servicio, a la obra, lo que sea. Otra de las obligaciones del contratista son proveer los materiales adecuados necesarios para ejecutar la obra o el servicio de calidad normal y según el precio pactado. También es usar diligentemente los materiales dados por el comitente, e informarles si son impropios o tienen vicios que el contratista o prestador debiese conocer. Eh, También otra obligación entre ellas son ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido o el que razonablemente corresponda. Ahora bien, las obligaciones del comitente, ¿cuáles son? Entre ellas van a ser pagar la retribución, salvo que el contrato sea gratuito, que puede suceder. Otra obligación es darle al contratista o prestador la colaboración necesaria según las características de la obra, como por ejemplo presentar la documentación o del servicio, como por ejemplo asistir a la audiencia, presentarse en su operación de cadera, etcétera. Y C, otro punto más de las obligaciones del comitente, es recibir la obra en caso que corresponda, ¿no? Ahora, vamos a ver, ¿qué sucede ante la muerte y desistimiento de las partes? Ante el caso de muerte de las partes, nos vamos a hacer la pregunta, si muere el comitente, ¿se extingue el contrato? No, no se va a extinguir el contrato, salvo que haga imposible o inútil la ejecución. Pero en caso que muera el contratista o prestador, ¿se va a extinguir el contrato? En este caso, sí, se extingue el contrato y el comitente tiene que pagar los materiales aprovechados o aprovechables y el valor de la parte ya realizada. Es decir, a la otra parte va a tener que retribuirle todo, eh, toda la parte que ya trabajó, ¿no? Van a tener que hacer ahí el cálculo y ver qué es lo que se trabajó, el tiempo, el porcentaje, y van a tener que establecer un precio para poder retribuirle a la gente que participó. Eventualmente, si fueron muchos, si fueron más de una persona, pagarle la retribución por lo trabajado, ¿no? Únicamente que el comitente acuerde continuarlo con los herederos de aquel. Se puede llegar a acordar, es decir, no siempre se va a extinguir el contrato en caso que muera el contratista, sino que eventualmente se puede acordar continuarlo con los herederos. Bueno, como dijimos, puede haber muerte y desistimiento de las partes. En el desistimiento o derecho a arrepentirse, el comitente puede desistir del contrato por su sola voluntad, aunque la ejecución haya comenzado, pero debe indemnizar al prestador todos los gastos y trabajos realizados y la utilidad que hubiera podido obtener, es decir, el lucro cesante. Ahora vamos a ver los diferentes sistemas de contratación de obra. Puede ser por ajuste alzado o retribución global. Esta se pacta una suma fija e invariable por todos los materiales y mano de obra. Costo y utilidades. El contratista o constructor asume los riesgos que suban los costos. Se suele usar para obras de una sola etapa donde los materiales son adquiridos al inicio. También vamos a tener por unidad de medida, que esto se hace al multiplicar la unidad. Ejemplo, el metro cuadrado es de 100 pesos por la cantidad de metro cuadrado total. De ese modo sabremos el precio de la obra. Se suele usar para las obras por etapas o tramos. El precio se va abonando por etapa realizada. Y por último punto, en relación al sistema de contratación de obra,
vamos a tener por coste y costas. Es decir, el precio total se determina sobre el valor de los materiales, de la mano de obra y de los demás gastos. Estos son los costes. Y utilidad del contratista, costas. Si cambia el valor de estos elementos en el mercado, como por ejemplo aumento de los materiales de construcción, el precio se va ajustando. Se usa para épocas de inflación, tal cual nos pasa en este hermoso país. La variación del proyecto. ¿El contratista puede variar el proyecto ya aceptado sin autorización escrita del comitente? No. Obviamente no va a poder, salvo que las modificaciones sean necesarias y no previsibles al contratar. Es decir, que no se hayan tenido en cuenta al momento de la celebración del contrato, que no hayan sido previsibles al momento de contratar. A eso hace referencia. Después vamos a tener los casos de imposibilidad y destrucción. La imposibilidad dice que si al realizar la obra o continuarla se hace imposible por causa ajena a las partes, el contrato se va a extinguir y el contratista tiene derecho a obtener una compensación por el trabajo realizado hasta ahí. Y en el caso de destrucción, si la obra sufre destrucción o deterioro por caso fortuito y antes de la entrega, cualquiera de las partes puede dar por extinguido el contrato. Ahora bien, la aceptación. ¿Cuándo se va a considerar, o a partir de cuándo se considera aceptada la obra? Se considerará aceptada cuando el comitente la inspecciona en el acto de entrega, presumiendo que no hay vicios aparentes y que la cosa tiene la calidad esperada, la cual se estipuló en el contrato. Si se pacta o se estila un plazo de garantía para que el comitente verifique la obra o compruebe su funcionamiento, esa recepción no se toma como aceptación. Aceptaba la obra contratista responde solo por vicios no aparentes. Es decir, una vez que aceptada es la obra por parte del comitente, lo que se va a poder lo que se va a poder reclamar más adelante va a ser por vicios no aparentes, es decir, por vicios que no estaban a la vista, no eran fáciles de observar, sino que se iban a ser resultados y van a poder apreciar recién con el transcurso del tiempo, con el transcurso del uso de la cosa y demás. Con eso finalizamos con contrato de obras y servicios. Ahora vamos a continuar con contrato de juego y apuesta. La definición del contrato de juego dice que existe contrato de juego cuando dos o más partes compiten en una actividad de destreza física o intelectual, aunque sea solo parcialmente, obligándose a pagar un bien mensurable en dinero a la que gane, como por ejemplo puede ser levantar pesas, natación, esgrima, ajedrez, tipo de tiro al blanco, damas, etcétera. Todo lo que sea juegos que uno personalmente lo lleva adelante, ¿no? A diferencia, el contrato de apuesta va a existir cuando los hechos y circunstancias sobre los que recae son ajenas a las partes. Ejemplo, hay dos personas que tienen una opinión contraria sobre alguna cuestión y deciden que aquella cuya opinión resulte fundada recibirá de la otra una suma de dinero o cualquier otro objeto determinado. Acá, en el contrato de apuesta ya no hay una participación personal de las partes, sino que va a estar dirimido a un tercero. Son hechos y circunstancias ajenas a las partes que dependen del azar. Por ejemplo, un contrato de apuesta puede ser apuesto que Boca le gana a River, ¿no? Como siempre, lo tenemos de nieto. Pero bueno, o Argentina le gana a Brasil, ¿no? No tienen una arriba, pero bueno, qué sé yo. Argentina a México, ahí más fácil. Lo tenemos de nieto, no sé, ya muy nietos. Bueno, que el próximo presidente será de tal partido político. O que Argentina va a ganar el Mundial en 2022. Mira, esto lo anoté antes, antes de que se fue el Mundial, recién lo veo ahora. Qué locura. Somos campeones del mundo. Bueno, vamos a seguir. El resultado es aleatorio porque depende de un hecho incierto y futuro. Los caracteres de este contrato, de estos dos tipos de contrato, van a ser que es nominado, es bilateral o plurilateral, pueden ser entre dos o más partes,
consensual, debe ser oneroso, o puede ser, mejor dicho, oneroso, aleatorio, esto es importante. Puede ser intuitu personae, ya que puede ser en relación a la persona específica, a una persona específica, ¿no? Va a ser no formal, recreativo y puede ser de consumo. Con esto finalizamos con lo que vendría a ser el contrato de obras y servicios y el contrato de juegos de apuesta.